Pues son algunos de los dos temas que estamos evaluando para que empiecen a practicar para armar lo del año que viene. Bien. Yo le dije a ustedes, cuando nosotros hacemos formulario, lo que yo les aconsejo siempre que cada formulario lo realicen en una carpeta diferente, porque vimos el jueves que cuando hacemos un formulario, después exportamos los datos a un Excel o una hoja de cálculo, entonces ya automáticamente nos genera dos archivos. Pero ¿qué pasa? En este momento lo que vamos a hacer, vamos a tomar un examen cualquiera, vamos a crear un examen cualquiera. Entonces yo le voy a poner una carpeta nueva que diga examen 2. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan mejor o todavía bastante mal? Bueno, bien. A ver, esperen un momentito por las dudas. Bien. Ahí está, bueno, me voy a acercar un poco más el micrófono entonces. No, la entrada está al máximo. Bueno, lo que yo les aconsejo generalmente, cuando nosotros trabajamos con formulario, tratemos de ponerle imágenes o videos o algo por el estilo, para que sea un poco más interactivo, un poco más eh, llamativo el momento de hacer un examen. Lo que pasa es que hoy vamos a trabajar, y le voy a explicar un temita nuevo, que es el trabajo con secciones. Hasta ahora nosotros hicimos un formulario lineal, ¿bien? Y ahora vamos a trabajar con un formulario con secciones y van a ver la diferencia de formularios. Yo generalmente les explico que cuando hacemos un formulario tratemos de poner en la carpeta todas las imágenes que vamos a utilizar para que sea más organizado la búsqueda. Yo agarré y voy a descargar, guardar imagen como, Proceres 1, guardar imagen como, guardar imagen como. Yo primero las tengo que descargar en la computadora y después con el Google Drive tengo que subir archivos. Obviamente tengo que ir a la carpeta, bueno, me descargo todo, a la carpeta correspondiente y lo descargo, y lo subo, perdón. Vamos a trabajar con secciones. ¿Qué significan las secciones? Dividir el formulario en partes. Bien. Yo les voy a mostrar, si lo encuentro acá, no lo tengo, cómo hacer un formulario por secciones y le voy a mostrar para que ustedes se den cuenta. Yo voy a un formulario nuevo, ahí no generamos nada, no hay nada raro, y acá voy a poner un título de formulario. Por ejemplo, si yo voy a hacer un formulario para inscripción de varios cursos, por ejemplo, yo lo que necesito, una parte que hable de la información personal, y otra parte que hable de los cursos y otra parte que hable de otro tema, pero todo dentro del mismo formulario. Bien, inscripción curso. Vamos con la primera pregunta. Apellido y nombre. Obviamente, acá van a tener que agregar el teléfono, la dirección, todos los datos que ustedes quieren de esa persona. Por ejemplo, si yo tengo una persona que se quiere inscribir a tres cursos, no le voy a pedir 3 veces que me pase los datos. Yo lo que hago es le pido el nombre y después que elija los cursos. Pero yo para ser un poco más organizado, lo que puedo hacer es lo siguiente. Vengo acá abajo, fíjense que dice agregar sección. Entonces, la agregar sección lo que hace, me divide el formulario en partes. Yo acá pongo como título de la sección
datos de los cursos. ¿Qué datos pido? O elijo el curso o elige el curso. Como la persona se puede inscribir a varios cursos, tiene que utilizar la casilla de verificación. Entonces acá pongo costura, computación, tejido, yoga, pintura. Bien, acá por ejemplo puedo agregar otra casilla que elige los días. Un ejemplo, ¿no? Lunes, martes, jueves. Por ejemplo, son esos 3 días. Bien, acá hice, esta sección va a hablar de los cursos y esta sección va a hablar de los datos privados de las personas o los datos de las personas. ¿Cómo se vería en un formulario? Cuando vamos al ojo, recuerden que el ojo es ver cómo quedaría. Y acá fíjense que la primera parte me muestra el apellido y nombre, no me muestra la parte de curso. Entonces, ¿yo qué hago? Apellido, no, perdón. Comba Javier. Y cuando le doy un clic en siguiente, fíjense que me da los datos de computación. Esas son las secciones. Dividir el formulario en partes. Yo le digo, bueno, yo voy a hacer el curso de computación y de yoga, pero yo puedo únicamente los martes. Listo, enviar. Cuando buscamos otra respuesta, ¿qué hace? Me muestra la primera sección, pongo el nombre y elijo la segunda sección. Eso es trabajar con secciones, simplemente para que no sea tan aburrido el trabajo con secciones, se maneja de esa manera. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, cuando yo trabajo con secciones? Esperen que lo encuentre. Mostrar barra de progreso. El mostrar barra de progreso funciona cuando trabajamos con secciones. Fíjense que se apareció una liñita en azul, que cuando yo pongo siguiente, la liñita se pone en verde porque no hay más secciones. Era para eso mostrar la barra de progreso. Es cuando yo trabajo en un formulario, mostrarle el avance que yo tengo, el avance que yo tengo con respecto al formulario. Bien, eso es el trabajo con secciones. Ustedes pueden hacer pruebas y pueden hacer los exámenes dividido por secciones. Total, ustedes tienen que llegar que hacer tantas preguntas, pero a lo mejor de la pregunta 1 y 2 trata del tema de geografía, la 3 y 4 trata de matemática, la 4 y 5, la 5 y 6, por ejemplo, trata de geografía. Y así ustedes pueden dividir por 5 secciones y cada sección puede tener 2 preguntas y cada pregunta puede valer tantos puntos. Bien, ¿es para qué? Para hacer un examen, a lo mejor en este caso un poco más ordenado. Y si no, un poco más lindo, más corto, porque como son 2 preguntas por cada sección, es más fácil y es más rápido de hacer. Por eso yo les dije que si ustedes agarran un formulario y tiene 45 preguntas, el tipo cuando empieza a ver todas las preguntas sale. En cambio, al dividir por secciones, ustedes pueden hacerle 4 secciones de 10 preguntas. Bien, ¿qué otra cosa pueden hacer ahora con el trabajo con secciones? Yo voy a, espérenme un ratitito, y yo voy a entrar a Google y voy a descargar guardar imagen.
Yo en este momento estoy guardando 4 imágenes comunes para que vean. Bueno, luego lo que yo tengo que hacer es subir los archivos, los 4 archivos que yo bajé recién, los subo. Obviamente yo lo que les aconsejo a ustedes que pónganle nombres. Siempre pónganle nombre a los archivos por cuestión de que es mucho más fácil. Yo acá voy a cambiarle nombre. Voy a poner virtual individual. Acá le cambio el nombre, pongo virtual grupal. Acá le voy a poner el nombre presencial individual. Y acá le voy a poner el nombre presencial grupal. Bien, es porque yo voy a ver en una parte del formulario, yo le voy a decir, bueno, ¿cómo querés hacer eh, cómo voy a hacer el examen? Yo les voy a plantear una forma diferente de hacer un formulario. Quizás cueste un poco al principio entenderlo, pero yo les voy a pedir que escuchen, que vean, que de última después vean el video de nuevo, porque está muy bueno hacer este tipo de formularios. Formularios con menú. Bien, yo voy a hacer un formulario. Bien, voy al formulario y acá lo que voy a decir es curso de computación, por ejemplo. Curso. Y acá, ¿qué voy a poner? Bueno, apellido y nombre. Teléfono WhatsApp. Entonces lo que yo voy a poner es que el nombre tiene que ser obligatorio. El teléfono WhatsApp también. Le voy a dar una validación que sea un número entero. Y si llega a poner algún guión o algo, le diga por favor ingresar solo números. Bien. Acá le pueden poner una descripción. Ingresar sin 0 y sin el 15. Bien. Después, ¿qué pueden hacer? Pueden pedir teléfono, correo electrónico. Vamos a poner ingresar el email. No lo voy a poner obligatorio. No lo voy a poner obligatorio porque a lo mejor hay gente que no tiene email. Pero lo que sí voy a hacer es validarlo como texto, correo electrónico. Y acá le digo, por favor, ingresar un mail. ¿Qué voy a hacer? Elige cómo quieres realizar el curso. Entonces yo acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a la opción múltiple y voy a poner virtual individual, virtual grupo, presencial individual, presencial grupal. Como yo tengo fotos, porque recién las descargué, voy a venir, virtual individual, voy a elegir la foto. Le voy a decir que estas fotos ya los tengo en el Google Drive y la máquina me va a decir, ok, perfecto, ¿en qué carpeta está? Dentro del curso, examen 2 y busco presencial individual. Espero un ratito que lo cargue, voy a virtual grupal. Vengo al mismo proceso, Google Drive, curso, examen 2, virtual grupal.
Vengo acá, Google Drive, curso. Fíjense que yo metiéndolo acá adentro es mucho más fácil. Bien. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de lindo? Si yo voy acá, hago la prueba, apellido y nombre está obligatorio, WhatsApp está obligatorio, correo electrónico no, y acá me aparecen los 4 grupos. Pero ¿qué pasa? Si yo le digo virtual individual, yo quiero que aparezca una pantalla que le pida si quiere las clases grabadas sí o no, por ejemplo. Si lo quieren virtual grupo, les voy a preguntar si quieren las clases grabadas y también les voy a preguntar qué días puede. Si yo elijo presencial o virtual, le voy a preguntar qué días puede y si quieren material impreso. Y en presencial grupal le voy a preguntar qué días pueden y si quieren material por mail o impreso. Entonces depende de lo que yo elija, es la pregunta que me va a hacer. ¿Y cómo se hace esto? Por cada opción que yo elija, voy a tener que crear una sección. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? ¿Por qué tanto quilombo? Porque lo que yo voy a configurar el formulario, que si elijo individual virtual, todo lo que diga acá no me lo muestre. O sea, todo lo que pregunta todo lo que pregunta y todo esto no me lo pregunta y envíe el formulario. Yo voy a hacer lo siguiente. Como yo tengo 4 opciones, yo voy a crear 1, 2, 3, 4. ¿Por qué voy a crear 4 secciones? Porque yo tengo 4 respuestas. Dependiendo la respuesta que yo elija, es lo que me va a aparecer. Esta es la sección 1, que sería el menú y todo lo que tenemos que hacer. Y voy a empezar a crear las secciones. ¿Cómo les aconsejo? Pónganle nombre. El mismo nombre, individual virtual, grupal virtual o virtual grupal, qué sé yo. Acá pongan individual presencial y acá pongan grupal presencial. Voy a ponerle bien. Esto acá son los títulos. Los títulos que van a aparecer, entonces es necesario que estén bien escritos, o sea, la mayúscula, minúscula. Fíjense, yo creé las opciones que después tengo que configurar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a poner acá y le voy a decir, ¿qué le pregunto al que elige individual virtual? ¿Quieres las clases grabadas? Y yo le voy a poner sí, no. Por ejemplo, listo, yo lo que necesito saber, como acá arriba puso el apellido, nombre y WhatsApp y eligió virtual, significa que yo quiero saber si quiere las clases grabadas o lo va a hacer virtual y nada más. Grupar virtual. Como es grupal, yo voy a preguntarle 2 cosas. Días para hacer el curso. Y acá yo lo que voy a hacer es que elija dentro lunes, martes y viernes. Y también le voy a preguntar, como es virtual, si quieren clases grabadas. Y le voy a poner sí y no. Voy a individual presencial. En el individual presencial a lo mejor yo le puedo pedir lo mismo. Días para y acá voy a poner, qué sé yo, a lo mejor es martes, miércoles y jueves.
Puede preguntar también si mañana, tarde y noche, qué sé yo, y toda esa cuestión. Y acá puede preguntarle tipo de material. Acá ponen impreso o digital. Acá lo que tengo que hacer es, voy a trabajar con el grupal presencial. ¿Qué le puedo preguntar? Días disponibles. Y acá pongo solo los lunes y los jueves. Y también le voy a preguntar si quieren material impreso. Y acá voy a poner sí o no. Entonces, lo que yo hice acá, un formulario medio raro. ¿Qué pasa? Yo el formulario, si lo presento así, como lo hice, yo cargo los datos, elijo grupal, pero ¿qué pasa? Si yo pongo siguiente, y fíjense, yo pongo grupal, grupo virtual, por ejemplo. Si yo pongo siguiente, la máquina, si yo pongo virtual y pongo siguiente, me va a preguntar por la sección siguiente. ¿Y cuál es la sección siguiente? Individual. Entonces, ¿por qué voy a responder si yo no elegí virtual? Si yo pongo siguiente, me va a salir grupal virtual. Y si yo pongo siguiente, me va a salir individual presencial. Y si yo pongo siguiente, me va a salir grupal presencial y recién ahí me pone enviar. O sea que tengo que pasar uno por uno todas las secciones, ¿bien? Para que realmente puedan enviarlo. Entonces, ¿qué se hace? Y acá viene la magia y lo que tienen que prestar mucha atención. Una vez que tengan el formulario, el menú y las secciones, ustedes tienen que hacer una configuración extra. ¿Bien? Debajo de cada sección les apareció una opción. Les va a aparecer una opción. Vamos acá a la primera. Yo, por ejemplo, acá me va a preguntar qué quiero hacer. Acá, perdón, no, acá no. Acá me va a preguntar qué quiero hacer. Y yo le digo ir a la sección según corresponda. Cuando yo habilito esa opción, que obviamente va a aparecer cuando yo tenga secciones, yo le voy a decir a la máquina que cuando la persona le dé un clic ahí, ¿a qué sección tiene que ir? A la sección 2 que dice individual. Cuando le doy un clic acá, ¿qué tiene que hacer? Ir a esto. Cuando venga acá, acá, y cuando venga acá, elija esto. ¿Bien? Y acá, por ejemplo, acá, como yo, perdón, como ya acá lo voy a poner obligatorio, como yo lo voy a poner obligatorio, no me va a permitir seguir. Y como yo tengo que elegir una opción, yo ya le dije que cada vez que le dé un clic, se vaya a la opción correspondiente. Hasta ahí todo bien. Lo único que hice es que, dependiendo de lo que yo elige, es a la sección que se va a ir. Lo que yo tengo que hacer de ahora en más, desde la sección 2 a la 5, que cuando termine, envíe el formulario. Fíjense, enviar formulario. Enviar formulario. Y acá no, porque no hay otra cosa. ¿Dónde está la magia? Acá. Yo me voy a la vista previa. Yo voy a poner el nombre, el apellido y voy a elegir presentación grupal, presencial grupal. Siguiente. ¿Qué hizo? Me mostró presencial grupal. El resto me la salteó. ¿Y acá qué hizo? Enviar formulario. Si yo por esas casualidades elijo presencial individual, cuando yo le doy un clic en siguiente, me muestra presencial individual. Y acá no me dice siguiente, me dice enviar el formulario.
Entonces yo estoy haciendo un formulario con secciones y con menú. En vez de hacer 5 formularios distintos, dependiendo el tipo de curso que quiero elegir, hago uno con secciones. Bien, hago uno con secciones. Entonces, de esa manera, yo evito eso. Bien, hasta acá le quedó dudas. Es medio complejo, medio rebuscado el tema, pero está muy bueno porque yo lo que estoy haciendo es lo estoy utilizando de una forma diferente al formulario. Estoy unificando 5 formularios en uno. Por ejemplo, cuando ustedes realizan una inscripción para los chicos, de última elijan primero, segundo, tercero, cuarto y depende el grado que usen, el tipo de formulario. Bien, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo les voy a mandar el link a ustedes y pruébenlo, contesten cualquier cosa, obviamente, ¿no? Pero tienen que poner un correo electrónico como corresponde. ¿Cómo era compartir un formulario? Enviar, link, acortar. Copio el link y lo que hacía era, venía acá, pegaba y ustedes lo ponían. Lo que yo les pido que entren y contesten cualquier cosa, apellido y nombre no, elijan una opción y fíjense las diferencias. O sea, lo que pueden llegar a utilizar. A ver, ¿cómo se me ocurre a mí tomar una prueba? Hacer 3 o 4 pruebas similares. Entonces el chico elige, qué sé yo, le dan a elegir 4 temas al azar. Bueno, de acuerdo al tema que eligen son los exámenes. Bien, entonces ustedes pueden jugar un poquitito con esas opciones. Bien, vamos a llegar hasta los 10, así que contesten más algunos, así llegamos a los 10 y vemos la segunda parte. Lo que yo les voy a pedir es que revean, si, obviamente este es un tema un poquito más complicado porque tiene sus partes, pero está muy bueno para implementar inscripciones, juegos interactivos, o sea que depende del tema que elija, es la preguntas y respuestas, pueden poner imágenes, pueden poner lo que ustedes quieran. Ustedes van a tener que inventar o cómo hacemos, ¿eh? A ver, por ejemplo, tomarle una prueba, depende del tema que eligen, estaba muy bueno, porque cada uno elige lo que quiera. Bien, así que bueno, vamos a la segunda parte. ¿Qué hacemos con estas respuestas? Yo le había dicho a ustedes que podemos ver por pregunta individual y si no, como es la primera vez, vincularlos a un Excel. O sea, llevar esos datos a una hoja de cálculo. Entonces yo voy a venir, vincular, como es la primera vez, ¿qué me va a decir? Crear. Cuando hace esto, me abre el procesador de texto. Entonces, el primer punto, ¿qué hacemos con todos los datos? Yo lo que le dije, tenemos tres formas de actuar.
con filtros o autofiltros, que lo que tenemos que hacer es marcar los títulos. Bien, yo voy a marcar los títulos, datos, crear filtro. ¿Para qué me servían los filtros a mí? Para hacer una consulta rápida. Yo, por ejemplo, le quiero decir, ok, necesito ver todas las personas que lo van a hacer en grupo presencial. Entonces, cuando yo tengo un montón de gente acá, yo me voy a ir al triangulito y como son pocos temas, yo puedo decirle, yo quiero presenciar el grupo. Entonces, desmarco y lo que me hace, me muestra únicamente las personas que van a hacer presencial grupal. Cuando yo hago un filtrado, fíjense que aparece un embudito, que ustedes lo que van a hacer después es, depende el tipo de filtrado, si lo hicieron desmarcando o marcando, o lo hicieron por condición, ¿bien? Yo lo que voy a hacer es marco todo. ¿Para qué? Para que me muestre. Yo lo que puedo hacer es virtual, quiero ver lo que me hacen en virtual individual, uno solo. Vamos a poner virtual, perdón, virtual individual. Bien, y por ejemplo, yo voy a responder virtual individual y que no. Espérenme un ratito que le voy a hacer una respuesta para virtual individual. Siguiente. ¿Quiero clases grabadas? No. Enviar. Bien, acá me apareció. Entonces yo le digo, quiero saber todo lo que van a hacer virtual individual, pero también quiero ver todas las personas que no quieren las clases grabadas. Entonces yo puedo hacer varios filtros simultáneamente sin ningún tipo de problema. Eso es lo que tiene bueno el autofiltro. Obviamente, después que tengo que hacer, volver a marcar todo, o fíjense que tiene la opción seleccionar todo. Es exactamente lo mismo. O puede decir, a ver, ¿quién eligió virtual grupo? Virtual grupo, bien. ¿Y quién eligió los lunes? Por ejemplo, este que eligió lunes y viernes también tengo que ponerlo, porque es lunes, más allá que sea viernes. Entonces yo ahí hago, fíjense que hago autos filtrados. Y yo le digo, a ver, ¿cuántas personas se inscribieron? Recuerden que ustedes pintaban y acá abajo ya me sacaba la cantidad. Y usábamos esta herramienta que lo único que hacía es contarme las personas. Acá lo que hace la hoja de cálculo me va marcando o me va poniendo todas las preguntas de todas las secciones. Bien, por ejemplo, a lo mejor estas dos preguntas, si es presencial, a ver, por ejemplo, si yo pongo virtual, fíjense que todas estas van a quedar en blanco. En realidad no es que queden en blanco. Obviamente son preguntas que no tienen respuesta porque eligieron otro tipo de, de cursos. Bien, por ejemplo, yo lo que puedo hacer, aparte de hacer el autofiltrado, lo que podíamos hacer en formato condicional. El formato condicional, yo le había dicho que es poner en color una celda dependiendo el valor. Por ejemplo, yo acá quiero que si dice sí, me lo pone en verde, si dice no, me lo ponga en rojo, y si está en blanco, me lo deje en blanco. O sea, si no hay valores o está vacía, me lo deje en blanco. Yo son tres reglas. Para eso me iba a formato condicional. Yo pinto la columna H. Vamos a decirle las tres reglas. Yo le digo, si el texto contiene el valor sí, fíjense que el sí va con acento. ¿Qué hago? Ponémelo en verde. Listo. Agrego otra regla. Si el texto contiene un no, le voy a poner rojo.
Y lo que hago por las dudas, si está vacía la celda, que me la deje en blanco. Yo con estas 3 reglas, si por esas casualidades yo acá cargo clases grabadas, bien, si yo acá por las dudas cargo un no y le doy enter, fíjense que se pone en negro. Eso es el formato condicional. El formato condicional se puede aplicar a cualquier celda de cualquier contenido, dependiendo lo que ustedes quieran ver. Bien. Entonces, el formato condicional lo que me permite a mí es eso, básicamente poner el color de un contenido, de una celda, dependiendo un valor. Bien. Esto era formularios. Esta es una nueva forma de hacer un formulario, que es un formulario con secciones. Y es necesario que ustedes lo pongan en práctica o lo pongan a prueba, ¿bien? Porque está muy bueno. Este trabajo con secciones y menú y toda esa cuestión está muy bueno, pero hay que practicarlo. Lo que vamos a hacer ahora era repasar un formulario como examen. O sea, la forma de crear un formulario como examen, lo que nosotros teníamos que hacer es, bueno, antes de empezar a formar el formulario, antes de empezar a hacer el formulario, lo primero que teníamos que hacer es entrar a las configuraciones. Primero lo que tenemos que decirle que va a ser un examen, cómo va a tomar, cómo va a corregir, si le va a dar la nota, si no va a dar nota, y después cargamos las preguntas. Primero se configura y después cargamos las preguntas. Entonces, lo primero que le digo es, va a ser un examen. O sea que voy a asignar puntuaciones. Y después me dice la máquina, ok, la nota, ¿la vas a dar enseguida o la vas a dar después de una revisión? Yo lo que le digo es, si es múltiples choice o casillas de verificaciones, dirán que pongan la nota enseguida y ya está, se evitan corregir exámenes. Pero si ustedes por ahí en una de las preguntas les pide narrar algo, agregar algo, no pueden pasarle una nota porque lo tienen que evaluar ustedes. Entonces tienen que partir de lo que ustedes necesitan. Yo lo que voy a hacer es esto. Después lo que pregunta la máquina es, cuando termina el examen, ¿le muestra las preguntas incorrectas? ¿Le muestra la pregunta correcta? ¿Y le muestra las puntuaciones? Sí. Traten de ser lo más transparente posible. Muestren todo. Total, no hay problema porque obviamente el chico lo hizo bien o lo hizo mal, ya es responsabilidad de él. Una vez que termine de darle esta configuración, la máquina me va a decir qué hago con las respuestas. Yo lo que les pido siempre que ingresen un correo electrónico de Google y que le mande siempre el examen. Que le mande siempre el examen. De esa manera lo que yo logro es que le quede una evidencia, y nos quede, perdón, nos quede una evidencia a nosotros, y le quede un comprobante a él de lo que respondió. Entonces, de esta manera yo evito problemas con el chico y con el padre. ¿Permitir editar la respuesta? No. Bien. El tema, porque si le pongo que sí, significa que todo lo que yo envíe no me va a tener validez. Entonces, pongan que no, o sea, está apagado. Limitar a una respuesta significa que una vez que ingresaste un correo electrónico y lo enviaste, ese mismo correo electrónico no puede ser usado para enviar otro examen. Téngalo en cuenta por las dudas. Si un chico, si 2 hermanitos usan el correo electrónico del papá, no pueden habilitar esta opción, porque si no, uno realiza el examen y el otro no. Pero en este caso le voy a poner que sí. Ahí estaría preconfigurado para hacer un examen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que está, lo único que puedo agregarle acá es que muestre la barra de progreso, pero si no tienen secciones, esto no tiene sentido. Lo que sí pueden decirle que haga el orden aleatorio, que vaya cambiando el orden de las preguntas para que no haya problema. Bueno, lo primero que le ponemos es apellido y nombre. Obviamente es obligatorio, porque es un examen.
Y voy a agregarle otra pregunta. Le pregunto, ¿cuánto es, qué sé yo, 2 más 2? Y acá le voy a poner múltiples choice. 5, 3, 4, 7. Una vez que yo le hago la pregunta y le doy la respuesta, dos cosas le tengo que decir. Primero, que es obligatorio. O sea, yo necesito que respondan sí o sí. Después le digo, ¿cuánto vale la pregunta? ¿Y cuál es la respuesta correcta? ¿Cuánto vale esa pregunta? ¿Y cuál es la respuesta correcta? Esta tilde no la van a ver. Ellos no la van a ver. A ver, ¿yo las opciones le pueden poner imágenes? Sí, sin ningún tipo de problema. Acá le pregunto 10 dividido 5. Le pongo obligatoria y le doy la respuesta, de las cuales le digo cuántos puntos vale y cuál es la respuesta correcta. Vamos a la nueva pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Clave de respuesta, vale la pregunta, ¿cuál es la correcta? Y acá arriba me está diciendo cuánto sumaría ya si la tienen todos correctamente. Entonces, bueno, no, vamos a hacer otra pregunta más de que valga 4 puntos. Vamos a decirle que vale 4 puntos y la correcta. Bien, una vez que terminemos el examen, yo de esta manera lo obligo a que elija algo. ¿Por qué? Porque por ahí el no ponerlo significa que lo deja en blanco y se puede saltear, perdón, se puede saltear una pregunta y no se haya, por eso la pongo en obligatorio. Preferible que responda mal y si yo no lo pongo obligatorio y él no la vio a esa pregunta, puede pasar de largo y después va a haber problema porque no la vio. Entonces evitemos ese problema. Yo lo que hago es una vista previa. ¿Para qué la vista previa? Para ver si está en el asterisco en todas. Fíjense, apellido y nombre me lo puso acá. Como yo le puse la respuesta aleatoria, ¿me entendés? Pasa eso. Es un único error, pero bueno, pasa eso. Lo que yo voy a hacer, como es un examen de prueba nada más, yo lo que voy a hacer es no recopilar direcciones. ¿Qué significa que no ingresan ustedes el mail? Y voy a poner examen de matemáticas. Acá arriba voy a poner el examen de matemáticas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a enviárselo a ustedes para que rellenen, Entonces veníamos a enviar, link, acortar, copiar. Veníamos acá y les mando. Necesito que me lo respondan. Cárguenlo. Carguemos como 10 nada más, así.
Bien. ¿Qué tenemos que hacer el paso siguiente que están en los exámenes? Mientras siguen cargando, yo puedo hacer sin problema. Crear hoja de cálculo. Como no tenemos nada, vamos a crear. Y se me abre la hoja de cálculo. Paso siguiente, marcamos el número de fila, el 1. ¿Para qué? Para que me marque todos los... Me marque todo, datos, crear filtro. Yo los creo, después si los uso o no los uso, no importa. Bien, acá a medida que van cargando, sigue apareciendo. Yo lo que puedo seguir haciendo es decirlo, ok, yo puedo ser autofiltrado a ver quién aprobó, quién reprobó, quién, por ejemplo, yo voy a decir quién se sacó 10, por ejemplo. O sea, yo voy a venir acá arriba y le voy a poner una filtrado por condición. ¿Por qué le voy a poner filtrado por condición? Primero, porque hagan de cuenta que tengo un montón de opciones. Segundo, porque necesito un valor específico. Entonces yo que al poner filtrado por condición, yo le voy a decir que el valor, como hablamos de números, vamos acá, es igual a 10. Cuando yo le pongo aceptar, me va a mostrar únicamente los valores de... Acá me faltó mal. Después, ¿qué hago? Pinto y acá elijo la cantidad. Entonces, ¿qué me dice? Cuando yo pinto, 13 personas. 13 personas sacaron 10. Bien, después lo que vengo es ninguno. Para eso se hace el filtrado. Vamos al formato condicional. El formato condicional, yo puedo decirle, ok, sácame o pintame todo lo que se sacaron 7 en adelante. Hagan de cuenta que apruebo con 7. O hagan de cuenta que apruebo con 8. Bien, porque si no es muy fácil. El formato condicional lo que hace era formato condicional y voy a poner dos reglas. Primero, que si el texto es mayor o igual que 8, o sea, el 8 inclusive, ponémelo en color verde. Y después arreglo otra regla que le digo, si es menor de 8, recuerden que si pongo menor de 8 o mayor que 8 no es lo mismo que 8. Sí o sí tiene que ir menor que 8, o sea, de 8 para abajo, el 8 no está incluido. Si yo pongo menor igual que 8, es diferente. Listo. Y lo que hacía era esto. Me iba marcando en color, depende de la calificación. Bien, yo puedo decir, a ver, quiero ver todos los reprobados. Entonces vengo acá, si bien yo tengo una vista, pero yo quiero contar. Entonces, filtrar por condición y le digo, mostrame lo que sea menor de 8 y acepto. Que son estas dos, porque esta está afuera. Hay dos. Bien, y después, ¿qué hago? Ninguno y acepto. Ustedes pueden ordenar alfabéticamente. Por ejemplo, venían acá, ordenar de la A a la Z, por ejemplo. Está haciendo cualquiera. Vamos a pintar. Y a ver por qué no me lo está tomando. Cierro. Vuelvo a ingresar. Pero que está medio lento internet. Está re lento internet. Bien. Lo ordenan de la A a la Z desde aquí y listo. Formato condicional. Filtrado de datos. Bien. Y así nosotros trabajamos con los exámenes. Cuando queremos que no carguen más, directamente en la opción de respuestas, apagan. Cuando apagan, directamente les sale un mensaje diciéndole que se cortó. Como yo hago con las asistencias, le dicen, bueno, que no se permite más carga de datos. Y así pueden estar trabajando con formularios con exámenes, formulario de toma de datos,
Y lo que vimos hoy es formularios como menú, que depende de la opción que elija, es el formulario que me va a trabajar, siempre y cuando divida bien las secciones. Como ejercicio, ¿qué les voy a pedir? Que ejerciten las secciones, que es lo que más cuesta, y vayan consultando. Bien, o traten de aplicarlo si tienen alguna actividad con los chicos, qué sé yo, varias opciones, y que vayan eligiendo el dibujo y depende del dibujo lo pregunta. Bien, por ejemplo, ustedes le pueden decir, bueno, estamos hablando de próceres argentinos, ponen 4 o 5 preguntas, 4 o 5 imágenes, y si eligen que sea San Martín, va a ir a un formulario que le haga preguntas sobre San Martín. Si eligen Sarmiento, que le haga preguntas sobre Sarmiento. Belgrano, que le haga preguntas sobre Belgrano. Eso es para hacer como un tipo juego interactivo con menú, con formularios. Bien, es aplicable. Si quieren hacerlo, háganlo y de acuerdo al tema, por ejemplo, si hablan de arte, van a poner 4 o 5 dibujos de arte y depende del arte que elijan o depende del cuadro que elijan, pueden preguntarles datos sobre el autor o datos sobre, qué sé yo, el año y toda esa cuestión que es de la pintura en sí. Bien, y así para matemática también lo pueden hacer, para geografía lo pueden hacer, para lengua y literatura también. O sea, este trabajo con menú y con secciones es terriblemente aplicable. Sí, también, por ejemplo, vos les das a elegir un deporte y depende del deporte que elijan, son los que es cosa que se le pregunta. Bien, y obviamente a lo mejor por cada sección le haces 5 preguntas que valgan 2 puntos cada una. Entonces, depende del deporte, es lo que se le pregunta y es lo que, de última, el puntaje se lo das después, lo configuras para que se lo des después, pero por lo menos sí, lo puedes aplicar muy fácilmente. ¿Alguna pregunta? Porque es el tema medio complejo. Cuando ustedes, si se olvidan un paso, el formulario con menú no le va a funcionar. Así que por eso les voy a preguntar, les voy a pedir que vean el video en la parte esa que yo creo las secciones, después que en el menú les digo que vayan a la sección correspondiente y configurar cada opción de abajo con sus correspondientes datos. Sabiendo eso, el formulario tiene que andar. Sí, a practicar, porque es fabuloso. A mí me encanta el formulario con menú. Aparte les ahorra de hacer 4 o 5 formularios diferentes, porque lo hacen todo en uno, con diferentes secciones, y el chico elige después qué quiere hacer. Es más, ustedes pueden agarrar un formulario que ya tienen hecho, agregar una pregunta arriba y después secciones abajo y modificarlo sin ningún tipo de problema. Bueno, recordarles, si no hay preguntas, recordarles que el jueves no hay clase. Tienen toda una semana para ver estos videos, para ponerse al día, porque ya la semana que viene vamos a empezar con temas nuevos. Sin más, si no hay más preguntas, los liberos. Listo. Bueno, chicas y chicos, que tengan una excelente jornada y a trabajar. Un abrazo.